bienvenidos al programa Unisop. Nos acompaña el arquitecto Fernando Vilchis, que pues siempre nos platica sobre diversos artistas, la cultura en general, la pintura, de la cual es experto. Y ahora comentaba un tema que creo que es muy interesante, sobre, sobre los pintores, o los artistas más bien, los artistas, los llamados artistas malditos, ¿no? Este, eh, Diversos creadores que han sido asociados con una vida muchas veces, así lo entiendo yo, ahorita nos dirá Fernando a ver qué opina él, marcada por el sufrimiento, muchas veces la marginalidad, la tragedia o la muerte prematura, ¿no? Han sido escritores, pintores y muchas veces, muchos de ellos romantizados en la cultura popular. ¿Qué nos puedes decir de esto, Fernando? ¿Cuáles serían a tu juicio estos, principalmente estos artistas malditos que vienen principalmente del siglo XIX, me parece, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal a tu auditorio? Muchas felicidades, feliz Navidad para todos. En esta fecha es un agrado estar contigo al aire otra vez. Pues precisamente por ser la fecha estábamos tocando este tema de los artistas malditos. Este es un concepto que se acuñó a mediados del siglo XIX y posiblemente su origen es el poema Las flores del mal de Baudelaire, hacia mediados del siglo XIX, y de ahí Verlaine, otro de los poetas que se autonombra también maldito, utiliza el concepto para explicar un poquito la circunstancia de Rimbaud, de Mallarmé, de todos esos artistas franceses que la historia ha denominado los artistas malditos. Generalmente eran jóvenes, muy rebeldes, que estaban encontrando, digamos, estudiándose a sí mismos como una introspección. Su idioma a veces es incomprensible. En el idioma en que escriban es un idioma incomprensible porque están manifestando esta gran rebeldía, están encontrando un mundo hostil, están enfrentando este mundo hostil con más hostilidad. Y estos poetas, Rimbaud, básicamente, Mallarmé, el propio Verlaine, el propio Baudelaire, pues acuñan este término para los poetas franceses, pero es un concepto que se extiende al universo de todos los artistas. Y no tiene que ver para nada con cuestiones demoníacas, sino han vivido una maldición en sus vidas. Y como nuestro tema es la pintura, yo quiero traerlo hacia el ámbito de la pintura. Los poetas malditos, todos vivieron en la segunda mitad del siglo XIX y todos vivieron 50 años, o sea, murieron en la plenitud de su vida, no alcanzaron la vejez, pues tenían todos alrededor de 50 años cuando fallecieron. Y a partir de entonces empieza este grupo de artistas en París, porque había que irse a París si querías crear. Todos estos artistas que conocemos como el grupo de parisinos a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, y como bandera podemos tomar, por ejemplo, a Modigliani, ¿no? Amadeo Modigliani, este pintor italiano, judío, adoración de las mujeres, un hombre muy bello, con una personalidad muy fuerte y eh, con una vida muy autodestructiva, con un carácter totalmente autodestructivo. Eso también es característica de los poetas. Caían mucho en la prostitución, en consumir prostitución, caían mucho, y las enfermedades que eso conllevaba, ¿no? En el alcoholismo, en la drogadicción, en la, eh, en la pluralidad de relaciones amorosas o relaciones sexuales. Ese es el tipo de característica, a veces la pobreza también, no siempre, ¿no? Pero en el caso de Modigliani es terrible. Modigliani todo el mundo lo conocía como Modi. Modi suena igual y significa maldito. Entonces posiblemente
el más característico de los pintores malditos sea Modigliani. Después de esta vida tan azarosa, muy joven, murió a los 36 años, él nació con tuberculosis y a fin de cuentas la tuberculosis acabó por matarlo, pero a lo largo de su vida tuvo muchísimas encuentros o desencuentros amorosos, el rechazo del padre de su mujer era una mujer muy bella, no judía, que se llamaba Jeanne Buterne. Jeanne era hija de un burgués francés que por supuesto nunca aceptó al joven judío, pintor, sin un peso en la bolsa, alcohólico, pero Jeanne estaba perdidamente enamorada de Amadeo y hicieron una vida juntos y tuvieron un hijito, una hijita que tenía 2 años cuando muere Amadeo. Él, se sabe, regresa a su casa después de haber ganado un concurso de pintura en donde inclusive participó Picasso, el Café de los Artistas, donde exponían todos ellos, todos los fauvistas, porque en ese tiempo había como dos grupos, como dos fanaticadas. Uno seguía a Matisse y el otro seguía a Picasso, ¿no? Los picasianos, entre otros Diego Rivera, que se puso a hacer cubismo, Francis Picabia, el propio Braque. Digamos que Picasso dejó haciendo cubismo a toda una generación. Y por otra parte, el grupo de Matisse, con los fauvistas, con los Dufy, con todo este grupo de artistas que veían la modernidad en las propuestas del viejo Matisse. Modigliani es una especie de excepción, tiene influencias de ambos, pero él caminó por su propio vereda, logró ser un mago del retrato, con estas figuras alargadas, casi monocromáticas, sin mirada, con los ojos vacíos. En vida rara vez vendió alguna de sus obras, en algún momento se puso a hacer escultura, unas esculturas con reminiscencias africanas, y fue tal su fracaso como escultor que se sabe, la leyenda dice que tiró al Tíber una escultura y hasta la fecha, después de más de 100 años, se dice que siguen dragando el Tíber para ver si aparece la pieza de Modigliani, que si así fuera, tendría un valor superior a los 100 millones de dólares. Cuando cae enfermo en un invierno, Amadeo, y muere, su esposa Jeanne Buterne tenía un embarazo de 8 meses, perdidamente enamorada de Amadeo, con una hijita de 2 años y 8, casi 9 meses de embarazo. Al enterarse de la muerte de Modigliani, se arroja del edificio donde vivía, suicidándose, ¿no? Ese es, digamos, uno de los casos más extremos de un artista maldito. Pero podemos hablar también de Vincent Van Gogh, podemos hablar también de Paul Gauguin, que murió también muy joven, bueno, a los 51 años, de sífilis. Y muchos artistas que cayeron, porque hay muchos artistas pobres, pero no muchos artistas malditos. El maldito tiene que tener todas estas características y más, historias personales escalofriantes, creaciones espeluznantes, una manera de ver el mundo. Y si lo analizamos desde este punto de vista, no se queda todo en el siglo, a principios del siglo XX. Nos podemos remontar, por ejemplo, a Goya, y podemos adelantarnos, por ejemplo, en Jackson Pollock o Mark Rothko, que a pesar de su gran éxito comercial, del gran éxito que tenían en vida, pues nunca se sintieron satisfechos y ambos se suicidaron en plena gloria. Otra característica de los artistas malditos puede ser precisamente ese, el suicidio. Pero hay muchos otros ejemplos en la historia del arte. Por ejemplo, Edvard Munch, este artista que cayó en la demencia prácticamente, y las razones fue que en su juventud, en su primera juventud, primero muere su madre, luego muere su hermana. Hay un retrato terrible que se llama La niña enferma, un retrato que hizo Edvard Munch con este tema. Luego muere su padre, y eso posiblemente lo arrastra además de su pintura desgarradora, una vida también llena de vicios, llena de carencias emotivas, de carencias espirituales. Otro fue Maurice Utrillo. Maurice Utrillo también, en la exageración del alcoholismo y de las drogas, acabó
varias veces recluido en manicomios, muy amigo de Amadeo Modigliani. Esos son básicamente. Jules Passan es el otro maldito. La pintura de Passan es fabulosa, pero es muy contestataria, es muy regañona, dirían algunos, ¿no? Muy difícil que en esos tiempos hubiera sido apreciada, hubiera sido comprendida. Digamos que la historia reconoce o ubica a estos 4 pintores como los artistas malditos originales. ¿Cuáles son los 4 pintores? Jules Passan, James Sutin, Amadeo Modigliani y Maurice Sotrillon. Esos son los 4 de los que se genera este concepto de maldito. Pero si nos vamos a México, también encontramos a algunos. Como te digo, hay muchos artistas pobres, pero hay pocos artistas malditos. El caso típico podría ser el de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo no, digamos, no padeció la pobreza, pero sí padeció la incomprensión, una incomprensión que 70, 80 años después de su muerte, o 60 años después de su muerte, la reconocen como uno de los más grandes baluartes de la historia universal. No nada más en México, en el mercado contemporáneo. Acaban de pagarse 35 millones de dólares por una pieza pequeñita de Frida, que es un autorretrato con Diego en la mente, Diego en mi pensamiento. Y es la obra estelar del Museo Melba, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, fundado por el señor Constantini. Ahí tienen esa pieza como si fuera la Gioconda de ese museo. Diego en mi pensamiento de Frida Kahlo. Hay un caso muy espectacular en México, muy importante por el gran artista que fue Manuel González Serrano. Manuel González Serrano también murió en la calle, de repente falleció a los 50 años de edad, 51 años tenía cuando murió, también muy incomprendido, también muy encaminado en este ambiente de alcoholismo, de prostitución. Hay otro caso también muy emblemático, el de Esteban Cruz. Esteban Cruz es un nombre que no muchos hemos escuchado, más bien se ha perdido como en la oscuridad y en el olvido. Esteban Cruz fue un artista que emergió del establo de la galería de Antonio Sousa, como lo hicieron Toledo, como lo hizo Manuel Felgueres, como lo hizo Pedro Coronel. Expusieron con Antonio Sousa antes que con nadie. Francisco Toledo es el caso más emblemático emergido de la galería de Antonio Sousa, pero de ahí también salió Esteban Cruz. Esteban Cruz además era un protector de las prostitutas. Él murió también en la calle, en la Plaza de la Soledad, a los 46 años de edad. Su obra, por lo mismo, no es muy, digamos, no es muy conocida, por supuesto, pero tampoco es muy numerosa. Los escasos obras que yo he encontrado de Esteban Cruz, he buscado la forma de poder allegarme de ellos, ¿no? En este momento, mi socio y yo tenemos alrededor de 25 piezas entre esculturas, acuarelas, lienzos, pinturas de Esteban Cruz, que fue muy querido, muy apreciado por los grupos de prostitutas de la Merced y de la Plaza de la Soledad a principios de los años 60. Ese es básicamente el concepto de los malditos. Si lo pasamos a las estrellas de rock and roll, a la música, podemos también pensar en todo este grupo de los jóvenes que murieron a los 27 años, ¿no? Empezando por Brian Jones, de los Rolling Stones, y pasando por Jimi Hendrix, pasando por Jim Morrison, por Kurt Cobain, por la misma Amy Winehouse. Todos estos jóvenes, obviamente no era dinero lo que les faltaba, más bien dinero era lo que les sobraba, sino que estaban, no sé, posiblemente muy adelantados a su época, posiblemente se sentían incomprendidos. Mucha gente los juzga porque tenían problemas mentales, eso también es muy común. Y no es precisamente que tengan problemas mentales, son artistas cuyos excesos posiblemente los auxiliaban en este acto de inspirarse para producir las grandes obras maestras. Me estoy refiriendo a la música de rock que produjeron estos músicos de los que te acabo de hablar, ¿no? Y hay otros casos, hay varios casos más que estoy olvidando. Janis Joplin, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Todos ellos son artistas que podríamos concluir
que realmente desafiaron las convenciones de su tiempo, llevaron vidas muy tumultuosas, ¿no? Se enfrentaron a la incomprensión, muchos de ellos, y pero pues sus contribuciones son innegables en el arte, en la cultura en general, ¿no? Mira, toda esta accionar, toda esta motivarse eh, a través de las drogas, el alcohol, los excesos, vivir de noche, vivir Toulouse-Lautrec, que es otro caso maravilloso de una... Toulouse-Lautrec lo que menos le faltaba era dinero, era un hombre de una condición social muy elevada, pero su propia malformación física lo lo orillaba a extralimitarse en cuanto a todas estas exageraciones de consumo de alcohol, de drogas, la absintia, el ajenjo, pues, que consumían aquellos artistas y que los enloquecía. Eso los llevaba a crear una catarsis, por lo cual lograban obras insuperables, obras maestras, obras más allá de la realidad que se vivía hace 100 años, obras que se comprendieron 100 años después, a veces de su muerte, como en el caso de Vincent, ¿no? Como en el caso de Paul Gauguin, que hasta 100 años después de que fallecieron, sus obras están superando los 100 millones de dólares. Esta catarsis que lograban a través de la manera exagerada de vivir, ¿no? Eh, Esto se va a seguir dando. Eh, eh, yo creo que ya la modernidad, la psicología moderna, debiéramos de poder resolver las vidas de estos artistas, no nada más de los artistas, sino de la generalidad de los humanos que tienen problemas de incomprensión de sí mismos, problemas mentales, podríamos llamarlos, ¿no? Que tienen que ser tratados y no deberíamos de estar presenciando suicidios de gentes maestras, ¿no? Es una pena, pero ha sido parte de la historia del arte y este fenómeno se seguirá repitiendo en el futuro. Pues muchas gracias, gracias. Sí, y todo esto además, esto de artistas malditos también contribuyó muchísimo a que sus figuras sí eran míticas, ¿no? Y muchas veces sí la ligazón entre el sufrimiento personal o la locura y creaciones artísticas verdaderamente excepcionales, ¿no? Artísticas, Es, así es. es increíble, pero sí es otro caso muy emblemático, es el caso de Caravaggio. Caravaggio es posiblemente una de las 10 firmas más magníficas, más poderosas, más titánicas que han existido, pero su vida fue un verdadero desastre, su muerte también, murió en el olvido, murió en una playa, allí cerca de Livorno, olvidado, sus pinturas se quedaron en un barco, también se olvidaron, se perdieron, y la figura de Caravaggio se rescata muchos años después cuando se estudia el barroco y cuando se puede hermanar con Rembrandt, que fue otro que murió también en una circunstancia, inclusive Diego Rivera. Diego Rivera debe haber hecho millones, pero al final de su vida no tenía ni para medicinas. Eh, no sé si sea una característica o si sea una, un requisito para ser un gran artista. Yo lo dudo, ¿no? Ojalá no fuera así. Tenemos otro caso, el de los Rolling Stones, ¿no? Que es exactamente el caso contrario. Se sabe que el guitarrista Richards se ha cambiado la sangre no sé cuántas veces y el tipo ya cumplió 80 años y sigue tocando magistralmente la Así es. guitarra, ¿no? ¿Cuánta gente con toda la salud, con toda la disciplina, con toda digamos, el orden de sus vidas, han muerto muy jóvenes haciendo deporte, haciendo dietas, evitando el alcohol, evitando las drogas, y el otro caso, digamos, que parece que encontraron el camino contrario para llegar a la tercera edad, o en este caso a la cuarta edad, son octogenarios y siguen echando relajo en el escenario y Así siguen es, cantando y siguen... con mucha entonces, bueno, fortuna. digamos que no es lineal esta vida, ¿no? No es Pero lineal. vale la pena, digo, los que nos dedicamos a tratar de entender el fenómeno del arte, tenemos que tomar ciertas anclas para poder identificar los movimientos, para poder entender la historia de los pueblos y después poder transmitirla o poderla, digamos, desentrañar.
Así es. Fíjate que me acordé ahorita un libro que leí ya hace tiempo, de un autor que me gusta mucho y que escribió precisamente sobre el genio y la locura, ¿no? Que es Fernando Pessoa, este gran literato Portugués, maravilloso. portugués, ¿no? Así Este, es. que decía por ahí que el genio es la mayor maldición con la cual Dios puede bendecir a un hombre. Pues y voy a volver a la Pessoa y algún día comentaremos al Qué respecto, frase tan Fernando. interesante. Sí, Qué frase tan interesante. pues muchas Pero gracias, Fernando. Eh, es un placer, hermano. Y Nos como vemos te entonces la digo, próxima semana. claro que sí. Feliz Navidad a todos. Gracias, Felicidades José a Manuel. todos, suscríbanse y nos vemos. No dejen de suscribirse y darle ahí like, la manita arriba. Gracias, saludos a todos y muchas felicidades. Es un gusto. Hasta pronto.